Buenos días, René. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Fenomenal. Bueno, mientras va llegando los que quieran llegar, vamos a rezar una Ave María y comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora en y la en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Bien, bueno, hoy, espero que estéis bien todos, algunos os veo con más frecuencia por estos medios, a otros con menos frecuencia. Pero a vosotros os ve sanos, espero que los vuestros estén también bien. ¿O tenéis alguna novedad mala por ahí? De momento no, ¿vale? Pues eso. Estupendo. Bien, pues vamos a comentar la primera parte del capítulo 5 y lo vamos a hacer de manera distinta. Yo he puesto en el archivo compartido, os he separado del librito el capítulo 5 para que lo tengáis más a mano si queréis, pero si lo tenéis en papel o en el ordenador vosotros, estupendo. Vamos a ver solo una parte del punto 1. Yo creo que merece la pena aquí ir despacio y detenernos porque aborda un tema interesante que fue muy polémico, influyó mucho en el siglo XX, que es en el fondo el tema del humanismo. ¿Qué es el humanismo, auténtico humanismo? Si un humanismo, para ser auténticamente humanismo, se tiene que cerrar a Dios o tiene que estar abierto a Dios. Y eso se hizo a través de una conferencia de Sartre, Jean-Paul Sartre, que es formado en la fenomenología, pero es un existencialista que defiende su postura como un humanismo existencialista que en cierto sentido muy peculiar es ateo, ¿no? Sartre, que es uno de los que están en... Sartre es uno de los pensadores que están en el background, una de las raíces de la hoja de ruta pues de lo que es el mayo del 68 y también de la ideología de género hoy, aunque un poco depauperado, ¿no? El Sartre que se ve hoy, ¿no? Y este escribió en una conferencia, poquito después de la Segunda Guerra Mundial, una carta diciendo que el existencialismo es un humanismo, ¿no? Que luego fue publicada como un librito. Es un punto de referencia central, ¿no? En la que dice por qué el existencialismo, en contra de sus críticas, que lo dicen que es pesimista, que lleva a la inacción, que es incongruente, que es relativista, que no salva a la persona, por qué precisamente el existencialismo, ateo entre paréntesis, porque es un sentido de ateísmo muy peculiar, de Sartre, es realmente el auténtico humanismo, ¿no? Y en esa discusión entra un poquito después Heidegger. Heidegger, a quien Sartre involucra, porque le cita y le hace referencia a él. Luego Heidegger dice que Sartre como que no se ha enterado de qué es lo que él realmente piensa y demás, ¿no? Y es una carta que él escribe sobre el humanismo, ¿no? Y que en la segunda parte responde a las tesis fundamentales de Sartre, pero que en la primera expone lo que él piensa, ¿no? Y que está unida a una lección sobre Platón, ¿no? De manera que el título es, el libro donde está es Platón, conferencia sobre Platón y carta sobre el humanismo, ¿no? Son dos textos breves. Ahora, si queréis, estos textos, sobre todo los de filosofía, porque, bueno, aquí se ve que Enrique y Antonio están dialogando entre ellos de alguna manera y se les pilla hasta telemáticamente. Perdón. Bien, entonces,
si queréis esos dos textos, me lo ponéis en el chat y los subo, ¿vale? Antes de que acabe la sesión. Tengo una versión que hicimos para un seminario de profesores, que el texto está muy bien traducido, lo tengo en alemán, en francés y en castellano. O sea, que los quiera tal. Entonces, en este capítulo, cuyo primer punto vamos a comentar hoy, precisamente Buber responde desde su posición de una filosofía de la relación personalista abierta a Dios, responde a Sartre y a Heidegger, ¿no? O sea, que es algo realmente, bueno, filosóficamente y teológicamente también muy interesante, ¿no? Porque aquí está respondiendo a la opción por el silencio de Dios o la ausencia de Dios o la muerte de Dios que hacen Heidegger y Sartre en dos sentidos distintos y que han marcado mucho la teología de 20 años, la producción teológica centroeuropea durante 20 años, y que también influye en la espiritualidad, ¿no? Y a veces ha influido también en la pastoral, ¿no? A la hora de interpretar, pues el silencio de Dios. ¿Qué es esto del silencio de Dios? Que Dios no habla. No es que no exista, es que no habla. Si no habla es como si no existiese. Bueno, pues en las parroquias vamos a asumir la situación de que no viene gente, la situación de la secularización como el silencio de Dios a nuestra época, ¿no? Y entonces adecuarnos a ese silencio de Dios significa contemplar eso y no intentar hacer nada, ¿no? Eso llevó vosotros no lo habéis vivido, pero durante unos 10 años en España se puso esa tendencia pastoral de moda y entonces, ante la crisis de secularización y ateísmo, muchos sacerdotes y religiosos pastoralmente lo que hacían era interpretarlo como el silencio de Dios a nuestro mundo y no reaccionar con una evangelización, ¿no? Porque evangélicamente lo que había que hacer era quedar separados contemplando el silencio de Dios, ¿no? Si Dios lo que ahora quiere es esto, se calla, pues aceptémoslo, ¿no? Está un poco para suscitaros el interés de que veáis donde a veces dices, bueno, no está ahí, a lo mejor el cura ese o el fraile ese no sabía que esto venía de Sartre, venía de Heidegger, a través de un teólogo protestante de inspiración barciana, que tal, pero le ha llegado a él a través de no se sabe cómo, y al final le sirve como clave de interpretación de lo que está pasando en la crisis y de cómo reaccionar ante esa crisis, de una manera equivocada en este caso, ¿no? Pero bueno, tuvo mucho peso durante un par de decenios, ¿no? De hecho, históricamente, para que os acordéis, el momento de reacción fuerte dentro de la Iglesia fue cuando San Juan Pablo II empezó a canonizar a punta pala, perdón, a muchísimos, ¿no? Es decir, de repente desbloqueó en los sistemas con una finalidad pastoral. O sea, mostrar que el final no era la muerte de Dios, el silencio de Dios, el ocultamiento en el fracaso, ¿no? Sino que lo que había era una esperanza, una victoria, una resurrección, y el hecho de la celebración de la santidad de los hijos de la Iglesia contribuiría a ello, ¿no? O sea, cuando se reformó el decreto que desparalizaba y desatascaba las causas de los santos, que estaba muy anticuado, no se hace porque tenemos que tener una burocracia vaticana mejor. No. Se hace porque hace falta un servicio pastoral, que es que los cristianos de hoy vean santos de hoy. Que Dios habla hoy y transforma la vida hoy. Dios no está callado, Dios no está muerto. No sé. Yo creo que es interesante también ver el horizonte histórico y cómo esto afecta también al pueblo de Dios para saber afrontar las cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer hoy es ver lo de Sartre en clase, lo vamos a ir leyendo, voy a ver qué resultado da este tal, y al final, si queréis tomar nota ya, lo único que habría que hacer para la semana que viene es de la página final del punto 1, que es la página 72, ahí justo al final dice os lo voy a proyectar para que lo tengáis en la cabeza. A ver, página 72.
Sí. Vale. Es justo aquí. En este cuadro de aquí lo tenéis, ¿no? Como conclusión al punto, Buber hace estas preguntas, ¿no? Heidegger ha ligado su pensamiento a su hora, como no lo ha hecho ningún otro filósofo. A su momento, a su hora. Pues él, el pensador existencial, a pesar de todo esto, puede él, pensador existencial, a pesar de todo esto, luchar existencialmente en oposición a la hora por una libertad consagrada a lo eterno y conquistarla, o debe sucumbir al destino de la hora y con él también a un sagrado, al cual ninguna santidad humana responde, ninguna resistencia del hombre frente al desengaño histórico. Las preguntas que planteo no son retóricas, son preguntas verdaderas. De los filósofos que han adoptado la expresión de Nietzsche sobre la muerte de Dios, uno, Sartre, la ha traído y se ha traído a sí mismo ad absurdum por el camino de los postulados de la libre invención de significados y valores, que ahora comentaremos. El otro, Heidegger, crea un concepto del renacimiento de Dios en base al pensamiento de la verdad que cae presa de las engañosas redes del tiempo histórico. La senda de este existencialismo parece desvanecerse, o sea, es una vida muerta, vía muerta, ¿no? Bien, entonces, lo que yo quiero que me digáis es el sentido que tiene esta pregunta, no necesariamente la respuesta, aplicada a Heidegger, ¿no? Heidegger va a decir que en su momento, en su hora, el filósofo está sometido a su hora, existencialmente, ¿no? Es la hora del silencio de Dios, es la hora de un Dios que se esconde, por lo menos que él va a decir no soy ateo, pero en el fondo esa cuestión tampoco importa, tal, lo que sea, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cabe restringirse? Solamente hay que resignarse ante eso, ante la hora, ante el momento que toca, o hay alguna posibilidad de ser rebeldes, de defender un ámbito de lo sagrado, de que no tenemos que sucumbir a la hora. Es decir, entonces, un poquito explicar desde dónde Buber puede preguntar eso a Heidegger y por qué. No sé si me he explicado bien o no. Es decir, ¿por qué señala esto Buber y desde dónde? A Heidegger. Y eso significa leerse hasta la página 72 después de lo que nos dé tiempo a comentar ahora. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos al texto. ¿Lo tenéis todos delante o preferís que lo proyecte? Los que... Esperad un segundito. Perdone, don José, una pregunta. Respecto a la pregunta que nos acaba de hacer, que tendría que hacer Buber a Heidegger, ¿hay que tener en conocimiento algo de lo que decía Heidegger o básicamente con lo que nos da el texto de Buber ya podemos responder perfectamente? Con lo que vamos a ver hoy en teoría, salvo que no nos dé tiempo, en teoría podíais leyendo las páginas finales de hasta la 71 responder. O sea, no hace falta Gracias. investigar más a Heidegger. ¿Vale? Gracias. Perdón, otra cosa. ¿Puedo Sí. preguntar? Que del trabajo de la semana pasada, que nos pidió del capítulo anterior, ¿eso se lo mandamos ya? O... Sí, idmelo mandándolo ya, sí. Yo creo que algunos me lo habéis mandado. ¿Y por grupos? Perdón, ¿por grupos es todo? O... No me acuerdo ahora exactamente. O sea, yo estaba la posibilidad de hacerlo por grupos o no, ¿no? Sí. Entonces, cada uno me lo tiene que enviar con su nombre, sobre todo para que yo no pierda ninguno. Pero en el trabajo tiene que indicar los que han colaborado en ese grupo. Vale. Aunque sea el mismo, ¿sabes? Vale, vale. Porque si no, por el sistema que tengo de ir archivando los documentos, prefiero que me salga 2 veces el mismo trabajo a que un alumno se quede sin nota porque no lo he registrado bien. Vale, perfecto. ¿Vale? Gracias. Gracias. Bueno, entonces, ¿preferís que proyecte el texto o no? Sí, por favor. Si puede, por favor. Vale, entonces Gracias. vamos al inicio y lo proyectamos. ¡Uy! Casi finalizo la reunión sin querer.
ahí sale ya, ¿no? Bien, en la primera página yo os iré haciendo leer en algún momento, ¿no? Lo que hace Buber es plantear la cuestión, ¿no? La cuestión... A ver, un segundito. ¿Por qué no se me fija esto? Vale. La cuestión aparece aquí. El tema es si el pensamiento moderno se empeña en ver si es posible, qué condiciones tendría y qué límites la religión como realidad humana viviente. Y si es legítimo eso. O sea, dicho de otra manera, el pensamiento moderno se convierte en árbitro que decide la legitimidad de la religión. O sea, ¿qué es una verdadera religión? Si es que lo es, qué límites tiene y si es posible. ¿No? Y entonces ese es el tema de discusión. Y ese tema lo va a seguir desde dos planos. Un plano fenomenológico, que es Sartre y Heidegger, que apuntan ambos desde su fenomenología al problema ontológico. Y un plano psicológico, que es el que hace Jung. ¿No? A Sartre y a Heidegger los agrupa, aunque son distintos, porque su planteamiento se resuelve desde el punto del ser frente a la esencia. Acordaos, Sartre es el pensador que va a decir que el hombre no tiene esencia, sino que él mismo se la construye, ¿no? Desde su existencialismo. Y Heidegger es el pensamiento que hay que ir más allá de la esencia, por la diferencia ontológica, hasta el ser. Un ser que no se puede conceptualizar, ¿no? Eso lo iremos viendo. Entonces, ambos coinciden en llevar el problema del hombre y, por lo tanto, también el problema de la religión a la cuestión más puramente ontológica, ¿no? Y entre ellos, el primero es Sartre, ¿no? Por favor, Enrique, si tienes ahí el texto, lees el último párrafo, ¿no? Cuando Sartre proclama su ateísmo, dice, si nos lo lees a todos... Perdón, ¿dónde es exactamente? Sartre proclama su ateísmo, ¿no? Sí. De acuerdo. Sartre proclama su ateísmo cuando dice: el existencialismo ateo que yo presento entre los representantes de esta posición incluye sin duda a Heidegger, mas Heidegger ha rechazado esta clasificación. Por consiguiente, debemos ocuparnos de Sartre por sí solo. Sartre desea claramente que su ateísmo se comprenda como consecuencia lógica de su filosofía existencial. ¿Continúo? Sí, continúa un poquito más, hasta el punto. Indudablemente nos encontramos aquí frente a un ateísmo básicamente diferente de cualquier ateísmo materialista, que derive, sin embargo, de una concepción existencial del mundo, esto es, de una concepción que parte de la realidad de la existencia humana, es algo que no se puede comprobar. Vale. ¿Qué es lo que ha hecho aquí Buber? Describe lo que es verdad. Sartre sostiene un ateísmo que dice que no deriva del materialismo. Él es antimaterialista, Sartre, y que dice, mi posición de que no hay Dios, en un sentido peculiar que vamos a ir viendo, viene de la existencia, del hombre como existencia. Es un ateísmo existencialista o un existencialismo ateo. Yo me centro en analizar la existencia del hombre, y analizando la existencia del hombre en el mundo, no hay sitio para Dios. No es porque todo sea materia, o porque está el problema del mal y el escándalo del mal, y entonces no puede existir Dios. No es un tipo de ateísmo de esos dos, ¿no? O materialista o de escándalo ante el mal. Es un ateísmo que dice, yo miro al hombre, miro su existencia y por lo tanto no hay Dios. No hay espacio para Dios. Y Buber ya apunta una primera crítica. Bueno, esta es la postura de Sartre. Ahora, que de analizar la existencia se deduzca el ateísmo, no se puede comprobar. Vamos a verlo, ¿no? Bien, pues Sartre lo que haría es asumir la expresión de
la expresión de Nietzsche de Dios ha muerto, y a aceptarla como suya, como un hecho, pero en un sentido muy especial. El sentido especial en el que lo hace es lo que aparece en estas frases de aquí, en esta zona de aquí, ¿no? Dios ha muerto no significa que no existe, ni tampoco que ya no existe. Está muerto, dice, un poquito más abajo, es que antes no se hablaba y ahora está en silencio. O sea, no me voy a hacer una pregunta sobre la realidad de Dios. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que antes nos hablaba, o nos creíamos que nos hablaba, y podíamos escucharle, y ahora está en silencio. Y eso es lo que Buber invita aquí a considerar absolutamente en serio, ¿no? Preguntémonos si no puede ser literalmente cierto, no solamente en un sentido metafórico, en el sentido de decir, bueno, el hombre antes pensaba que Dios le hablaba, ahora ha madurado, y lo que antes pensaba que Dios le hablaba, ahora piensa que es otra cosa, es ciencia, o eran mitos, o lo que sea. No. Vamos a preguntarnos, haciendo un uso literal de Sartre, si es cierto que antes Dios habla y ahora se calla. ¿No? Tal y como lo entiende la Biblia hebrea, ¿no? Ahora se mantiene en silencio. Y si esto no ha de entenderse, como lo hace la Biblia, que el Dios viviente no solo es un Dios que se revela, sino también un Dios que se oculta. Un Dios que se oculta. Y entonces quizá nos toca vivir en una edad en la que hay este ocultamiento, ¿no? Entonces aquí estaría un poco el planteamiento de Buber a la hora de leer a Sartre, ¿no? Ahora, esto, que sería la buena pregunta, la pregunta por el silencio de Dios, por el eclipse de Dios, y que implicaría dos preguntas. ¿Cómo responder a esta pregunta? Tendría que responder en dos pasos. El primer paso es decir, bueno, ¿Dios se calla? ¿Dios se oculta? Y el segundo caso, ¿no será por culpa del hombre? ¿No es el hombre el que hace mucho ruido e impide que se oiga a Dios? ¿No es el hombre cuyos oídos se ha vuelto sordo para Dios? ¿Hay algo en el hombre que impida que Dios hable? O sea, habría que hacer la pregunta respecto a Dios y la pregunta respecto al hombre. Bien, pues una vez señalado el punto realista, que sería el interesante para Buber, que ya hay una crítica a Sartre, lo que va a sostener Sartre, a ver, perdonadme, que aquí creo que ha intentado entrar y creo que le ha dicho que sí a alguien. Es que es complicado esto. ¿Ha entrado Patricia o no ha entrado Patricia? ¿La veis vosotros? Perdonad, voy a salir un momento del compartir pantalla, porque es que los que llegan tarde, si no llegan a tiempo, no les veo en la sala de espera. Patricia, ¿has llegado? Sí, ahí está. Vale. Otra vez a compartir pantalla. Bien. Bueno, en lo que sigue tenemos lo que sería la posición de Sartre. Sartre lo que de verdad desea enseñar lo dice con claridad. Enrique Ulecia, por favor, lee lo que dice ahí al final de la página 61, lo que empieza entrecomillado. Lo que Sartre desea enseñarnos nos lo dice con suficiente claridad. Este silencio de lo trascendente, combinado con la perseverancia de la necesidad religiosa en el hombre moderno, tal es la gran preocupación en la actualidad como lo era ayer. Es el problema que atormenta a Nietzsche, Heidegger, Husserl. En otras palabras, el existencialismo debe hacerse de valor, de renunciar de una vez por todas a la búsqueda de Dios, debe olvidar a Dios. Bien, ahí es lo que sería el desafío que pretende Sartre. En nuestra época hay una cuestión de gran actualidad, que es el problema que atormenta a todos esos, que es que a pesar de lo que ha pasado, persevera la necesidad religiosa en el hombre. Vamos a intentar interpretar esta necesidad renunciando ese es el desafío,
a buscar a Dios, ¿no? Y así, después de un siglo de crisis de fe, el hombre debe recuperar su libertad creadora, que falsamente alguna vez atribuyó a Dios, ¿no? Y aquí surge en Sartre, tal y como nos lo presenta Buber, la idea de la secularización, la idea del giro antropológico, que su maestro es de la izquierda hegeliana, y ya sabéis bien, es Feuerbach, Ludwig Feuerbach, ¿no? Es Ludwig Feuerbach el que dice, para que el hombre llegue a su plenitud, para que el hombre sea hombre, para que haya un humanismo, el hombre tiene que recuperar lo que ha puesto a lo largo de la historia en Dios, atribuyéndoselo a Dios. Ha dicho, Dios es todopoderoso, pero en el fondo lo que ha hecho el hombre es renunciar a su propio poder, diciendo, pues eso ya lo resolverá Dios, que Él sí lo puede, yo no puedo, pero sí Él puede. No, mira, la humanidad, con nuestro esfuerzo, somos los que tenemos que ir progresivamente pudiéndolo todo, ¿no? Bien, y eso es lo mismo que hace Nietzsche, igual que Feuerbach, pero respecto al tema de la moral y los valores. Antes era Dios el que dictaba la moral, ahora Dios, que es en el fondo enemigo del hombre y una idea falsa, no existe. Nosotros lo eliminamos de nuestra cabeza, lo eliminamos del mundo humano. Entonces ahora le toca al hombre ser el que dicte, ¿no? Dicte los valores, ¿no? Entonces, es el hombre el que tiene que tener la libertad creadora. Solamente el hombre, ¿no? El problema que atormenta al pensador existencialista es mucho más profundo, dice Buber, que lo que dice Sartre. Y es aquí donde él plantea realmente un intento de superación de Sartre, ¿no? Sartre, lo que había venido a decir, solamente existe el mundo para el hombre, es el mundo subjetivo de la subjetividad humana, el mundo de estilo cartesiano, y por lo tanto en ese mundo no hay sitio para Dios. Y entonces viene la cuestión de qué significa verdaderamente la perseverancia de la necesidad religiosa. ¿Es algo que es un residuo que hay que eliminar? ¿O por el contrario es algo que es inherente al ser humano? Entonces aquí, por favor, otro de los que estés ahí, es que ahora no os veo, porque os habéis ocultado todos, otro que no haya leído hasta ahora que tome la palabra. Por ejemplo, Patricia, sí, o Carlos. Perdón. ¿Dónde? Sí, donde estoy en la pantalla compartida, aquí. Significa. Sí. ¿Significa realmente la existencia, como cree Sartre, existir para uno mismo, encerrado en la propia subjetividad? ¿No significa acaso, en esencia, erguirse frente a la X, no una X que puede reemplazarse por una cantidad determinada, sino la X en sí misma, lo indefinible e insondable? Dios, dice Sartre, es la quinta esencia del otro, pero el otro es para Sartre aquel que me mira, que me convierte en un objeto, tal como yo le convierto a él en un objeto. Además, entiende la idea de Dios como la de un testigo inescapable y, de ser así, ¿qué necesidad tenemos de Dios? El otro es suficiente, independientemente de quién sea ese otro. Mas, ¿qué sucede si Dios no es la quinta esencia del otro, sino por el contrario, su calidad de absoluto? ¿Y qué sucede si Dios no es primariamente la relación recíproca de sujeto y objeto existente entre yo y el otro, sino la relación recíproca de yo y tú? Es lógico, cada otro empírico no subsiste como tú, se transforma en un ello. Vale, ahí. Vale. Vale, entonces, aquí lo que intenta Buber es decir, mira, Sartre, cabe otro planteamiento de el por qué la perseverancia de la necesidad religiosa. Fijaos que esto sigue siendo algo vigente hoy, ¿no? En una época que ha habido mucha secularización y la sigue habiendo, sin embargo, misteriosamente resurge el ámbito religioso, la cuestión religiosa en diferentes momentos, diferentes factores, a lo mejor sin una forma cristiana, ¿no? Entonces, el punto está en superar la noción de Dios.
En el universo de Sartre, Dios no tiene sitio, la cuestión religiosa no tiene sitio, porque lo entiende con X minúscula, lo entiende con una mirada objetivante. Dios me convierte en objeto, cuando Dios me mira, yo soy cosa, y yo cuando miro a Dios lo miro como objeto y lo convierto en un concepto. Entonces, la respuesta, es decir, Sartre, hace falta otra forma de pensar, no racionalista, no cartesiana, no de tu existencialismo. Acordaos que fenomenología en este sentido sartreano está muy relacionado con la interpretación de Descartes que él hace, ¿no? Lo que hace falta es recuperar la X absoluta, la calidad de absoluto, ¿no? Y por lo tanto no pensar como sujeto-objeto, sino como yo-tú, ¿no? Ese sería el... A ver, que esto corre, a veces se subleva. El planteamiento frente a Sartre de su lectura de la caída de Dios, ¿no? Por eso, Dios sería recuperable y la cuestión religiosa sería mejor respuesta, mejor respondida. Perdón, con mi ratón. Sí, sería respondida de una manera más clara a través de un pensar dialógico, un pensar del yo-tú, ¿no? Bien, desde ahí cabría, ¿no? Lo que dice él, Dios nunca puede llegar a ser para mí un objeto, en la parte que señala en rojo. No puedo establecer con él otra relación que la de un yo respecto a su eterno tú, la de un tú respecto a su eterno yo. Mas si el hombre no es capaz de lograr esta relación, si Dios se mantiene en silencio frente a él y él frente a Dios, algo ha sucedido, no en la subjetividad, sino en el ser mismo. Bien, entonces está como intentando mostrar al existencialismo que le falta dar el paso al personalismo del yo-tú, ¿no? Desde ahí, en el párrafo siguiente, Buber todavía ve como más discutible, junto a esa falta de profundidad, la exigencia de desplazar a Dios vinculándola a Feuerbach, ¿no? Que ya lo acabamos de señalar un poquito antes, ¿no? Y ver un conflicto entre la libertad creadora de Dios y la del hombre como si fuesen contradictorias, ¿no? Cuando en el fondo lo que hay aquí en juego, y esto también es muy agudo y muy actual, esto para que lo veáis un poco en conexión con la situación pastoral actual, con la vida actual, esto se ve en la insistencia en el magisterio del Papa Francisco, en superar la racionalidad de la eficacia instrumental de la tecnociencia y recuperar la noción de creación, de creaturalidad, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, a un nivel ya inferior, lo que el cardenal Sara, en una entrevista que publicaron recientemente a propósito de esta situación de coronavirus, señalaba como, en el fondo, lo que nos puede poner esto delante es delante de nuestra situación real, de que somos criaturas y criaturas vulnerables, ¿no? Es decir, aquí, muchos 50 años antes, cuando se está cociendo esta mentalidad en la que llevamos viviendo ya 30, 40 años, es que nosotros nos consideramos como obra nuestra y lo que estamos rechazando cuando rechazamos todo el tema de Dios es nuestra condición de criatura, ¿no? Nosotros, son expresiones que aparecen aquí, no somos obra nuestra, ¿no? No somos obra nuestra. Tampoco el mundo y la objetividad es obra nuestra. Tampoco es obra nuestra nuestro encuentro con el mundo o con Dios, sino que eso es establecido. Establecido tiene aquí el sentido de donado, establecido por otro, ¿no? Somos establecidos, fundados, ¿no? Nuestro ser es donado, ¿no? Y eso es lo nuestro, nosotros mismos, el universo y nuestras propias obras, ¿no? Entonces, en el fondo desvela cómo dentro del existencialismo de Sartre lo que hay es un rechazo de la limitación o del reconocimiento de la creaturalidad o de lo que está fundado, ¿no? Que es lo que aparece en este párrafo. Bien, si seguimos avanzando, ¿no? Señala también eso, la libertad creadora, como decir, para sostener que una libertad sea creadora hay que negar a Dios. Y si no, ¿por qué?
Nosotros participamos en la creación. Se puede pensar una libertad creadora que colabora con Dios. ¿Vale? Bien. Se trataría, por tanto, de emplear esta libertad de forma adecuada. Ahora, Patricia, si puedes, lee tú desde aquí. Sí. Desde esa libertad creadora. Donde te he señalado yo aquí, ¿no lo ves? No, En la pantalla. es que, a ver, me estorba. Bueno, pues otro entonces que Patricia no tiene, uno que no haya leído. Ya vi, perdón. Se trata de emplear esta libertad en forma adecuada, es decir, de una manera digna del hecho de ser una libertad que se nos ha dado, nada menos y nada más. Quien coloca en lugar de ella el postulado de la recuperación de la libertad, vuelve la espalda a la verdadera existencia humana, que significa ser enviado y poseer un cometido. Fijaos cómo está utilizando categorías más existencialistas que las de Sartre, en el fondo, porque son más personalistas y que tienen un origen judío, hebraico o judeocristiano, ¿no? Ser enviado, poseer un cometido, estar establecido, ¿no? Con esas categorías se describe mejor la existencia, ¿no? Y la realidad de la vida del hombre, ¿no? Bien, otro que lea el párrafo siguiente, el principio del párrafo siguiente, de los que no habéis leído. Sí, yo mismo. Muy bien, Eduardo. Sí. Sartre ha partido del silencio de Dios sin preguntarse qué parte ha correspondido en ese silencio a nuestro no oír y a nuestro no haber oído. Del silencio ha extraído la conclusión de que Dios no existe, al menos para nosotros. Pues Fijaos, un segundito, sí. Fijaos, ¿no? Claro, siempre es porque Sartre juega con esa ambigüedad. Bueno, a lo mejor Dios existe en sí, pero es que en el fondo eso da lo mismo. Para mí, para nuestro mundo, para el mundo que mi subjetividad construye, el silencio de Dios es como que no existe, ¿no? Entonces seguimos con la crítica que hace Buber a Sartre, ¿no? Buber convierte el silencio en no existencia. Sigue ahora leyendo. Sí, sigue leyendo. Sí, pues, vale. no me preocupa un Dios cuyo objeto soy sin que Él lo sea mío. Para Sartre es posible esta conclusión, porque él sostiene que la relación sujeto-objeto es la relación primaria y exclusiva entre dos seres. No ve la relación original y decisiva entre yo y tú, comparada con la cual la relación sujeto-objeto es sólo una elaboración clasificadora. Sin embargo, Sartre va más lejos aún. Uno debe extraer las conclusiones. Dios está en silencio. Esto es, nada se nos dice que sea incondicional o que nos obligue incondicionalmente. No existe señal No, va alguna. para allá, con Sí. eso es suficiente, ¿no? Bien, yo creo que se va siguiendo bien, ¿no? Estas son aquí abajo las palabras con las que los dice el propio Sartre, ¿no? Si es suprimido a Dios, Padre, lo dice además así como muy frívolamente en la carta, ¿no? Cuando la lees se ve bien. Se necesita alguien para inventar los valores. Es decir, si Dios no existe, lo que grita Alioshka en Los hermanos Karamazov, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Si no hay los valores absolutos, se caen al caerse Dios, alguien tiene que hacerlos. ¿Quién es el único que queda para conceder significado? El único que queda es el hombre, ¿no? Es el hombre. Bien. Bien. Esto lo remite un poquito al plano del ser. Pon aquí el ejemplo de Sorel, que es un revolucionario, es un poco ambiguo un personaje tal, ¿no? Que es el papel de los mitos. A esto no le deis mucha más importancia porque nos distrae en nuestro camino. Ahora, una vez superado, hecha esa crítica, a Sartre va a seguir su diálogo crítico con el punto... A ver, me estoy perdiendo yo aquí. Sí. Ya va a introducir a Heidegger, ¿no? Hasta aquí es Sartre, ¿no? Entonces, si queréis, voy a cortar la pantalla un segundo. ¿Y queréis hacer alguna pregunta sobre Sartre de no haber entendido? Vale. Entonces, el existencialismo de Sartre es un ateísmo, pero esto es superficial, fundamentalmente por la lógica que utiliza, que no llega al yo-tú, la lógica personalista, porque es ambiguo y en el fondo nos hace las preguntas suficientemente radicales que he ido enumerando.
Bien. Y la libertad creadora está mal interpretada. Bien, ahora, Heidegger va a dar un paso más en la profundización hacia lo que es el terreno del ser, el terreno ontológico, ¿no? Vamos a leer, a ver, Marc, a ver, Marc no está. Estás usando su teléfono, tú. Sí, Marc es que no he sabido cambiarlo. Vale, pues entonces lo vuelvo a proyectar y en la página 65 el segundo párrafo. A ver, un segundito. Donde dice al igual que Sartre, ¿no? Donde dice, sí, donde dice, perdón, sí, al igual que Sartre, sí. Vale. Al igual que Sartre, Heidegger también toma como punto de partida la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, sobre la cual ha escrito extensas interpretaciones. Para él, es evidente que en esta frase Nietzsche no solo quería eliminar a Dios, sino también a lo absoluto en todas sus formas, y por consiguiente eliminar no solo la religión, sino también la metafísica. Heidegger cree que puede erigir en el punto de esta negación extrema una nueva posición que constituirá un pensamiento ontológico puro. Es la doctrina. Para un segundito. ¿Se entiende bien hasta ahí? Fijaos, ¿no? O sea, Heidegger parte de lo mismo, pero aquí Heidegger da un paso más, que es lo que los posmodernos como Lyotard se dan cuenta. O sea, detrás de la negación de Dios hay que negar también la metafísica, los conceptos metafísicos absolutos, porque son peligrosos, porque suponen una verdad y se convierten en dogmáticos y opresores. No basta con eliminar a Dios, hay que eliminar los conceptos metafísicos. No basta con eliminar las iglesias, sino que hay que eliminar las nociones de verdad, de libertad, en un sentido absoluto, ¿no? Bueno, eso Heidegger, y aquí Buber lo detecta mucho antes, Heidegger va más lejos que Sartre, ¿no? Nietzsche no solo quiere eliminar a Dios, sino también lo absoluto en cualquiera de sus formas. No solo la religión, Nietzsche, sino también la metafísica. O sea, es el nihilismo. Esto es el nihilismo. ¿Qué es nihilismo? Aquí tenéis una definición, ¿no? Eliminar lo absoluto en todas sus formas, incluyendo a Dios, a la religión y a la metafísica. Las tres cosas, ¿no? Con lo cual no hay nada. Hay solamente la apariencia, lo superficial, la existencia, la mera existencia, ¿no? Lo fáctico, lo que ocurre, ¿no? Bien, pues Heidegger piensa que en ese nihilismo al que ha llegado Nietzsche, él puede hacer un nuevo comienzo. Ya no metafísico, por eso Heidegger va a rechazar la palabra metafísica, sino ontológico. Ontológico. Es la doctrina del ser alcanzando su iluminación en o a través del hombre. Esta frase ha quedado justo aquí a caballo, pero esta frase es lo que define la doctrina. A ver. La doctrina de Heidegger, ¿no? El ser donde se da es en el Dasein, en el ser ahí. El ser del hombre es donde se manifiesta el hombre que reflexiona sobre sí mismo, es donde se ocurre, acontece, se revela, se manifiesta el ser. Es donde se ilumina, ¿no? El ser se alcanza, se ilumina a través del hombre. El hombre es el lugar, el Da, en alemán, del ser, Sein. ¿Quién es el hombre? Ontológicamente es el Dasein, donde acontece la iluminación del ser, ¿no? Y esto se habría perdido, según Heidegger, es lo que él llamaría el olvido del ser, a lo largo de toda la historia del pensamiento occidental, desde nada más pasar Parménides, ¿no? Entonces, Parménides es un curso muy famoso que él hizo de Historia de la Filosofía Antigua, que al final solo explicó a Parménides. Es como si don Jordi empezase el curso de Filosofía Antigua y Medieval y estuviese todo el año solamente comentando el poema del Parménides, ¿no? Eso es lo que hizo Heidegger, ¿no? Bien, en ese curso lo que muestra sobre todo es la insistencia, y aquí está muy bien sintetizado por Buber, el ser como un absoluto original, anterior y por encima de la forma, o de la esencia, o del concepto. Por lo tanto, el ser no es formalizable, el ser no es conceptuable, el ser no se reduce a esencia, ¿no?
Aunque, curiosamente, y esto es verdad, esta crítica es genial para los que podáis captarla, aunque Heidegger intenta eso, sin embargo, no escapa de Hegel, ¿no? No escapa de Hegel, porque en el fondo lo que viene a decir Heidegger es que el hombre, como el Dasein, es el lugar donde el ser tiene conciencia de sí mismo, donde el espíritu absoluto alcanza la conciencia de sí de bien espíritu absoluto. O sea, es muy hegeliano Heidegger. Este punto de aquí, para Historia de la Filosofía Moderna con Alfonso, se lo podéis preguntar a él en las sesiones, pero esto, si entendéis esto y sabéis explicar esto, habéis entendido lo más importante de Hegel y lo más importante de Heidegger y lo más importante, quizá, el núcleo más importante de crítica al pensamiento moderno racionalista, ¿no? Está aquí encerrado, ¿no? Entonces, claro, el Dasein parece, por un lado, que Heidegger está diciendo empezamos una cosa nueva, volvemos a la existencia, el hombre es el lugar donde se manifiesta el ser, el hombre es el lugar donde se abre la trascendencia, lo ontológico, la diferencia ontológica, y viene Buber y le señala, oye, que en el fondo sigue Hegel. No sé si logro explicarlo o no, ¿no? Pero bueno, es una genialidad de Buber que está aquí muy, muy bien puesta, ¿no? Entonces, continúa leyendo un poquito más acá, las primeras líneas de este párrafo. Le ha sido posible a Heidegger erigir esta nueva posición a pesar de la muerte de Dios, porque para él el ser está ligado a su iluminación y logra la misma a través del destino y la historia del hombre, sin llegar a ser por ello una función de la subjetividad humana. Vale, para ahí. Aquí es lo que quiere Heidegger, ¿no? Es esto, ¿no? El ser depende de su acontecer en la iluminación del hombre que piensa sobre sí mismo. Entonces, el ser depende de la historia y del destino del hombre. Fijaos, es un ser que en parte está sometido al hombre. En ese sentido, Heidegger dice, el hombre pastorea al ser. El ser se manifiesta en el hombre que piensa el ser, el hombre que se abre en una existencia auténtica al ser, ¿no? Pero eso no significa que sea relativo. Eso no significa que el ser dependa del hombre hasta el punto de que sea una mera cuestión de subjetividad humana. Que el ser se dé solo en la subjetividad humana no significa que el ser sea una función, como una tarea filosófica de la persona humana, de la subjetividad humana, ¿no? Sino que el ser supera al hombre. Eso es lo que Heidegger llama la diferencia ontológica. Por eso él dice, yo no caigo en antropologismo, yo no caigo en antropocentrismo. No, yo sí veo al hombre como el lugar del ser, pero lo que ocurre en el hombre es el ser que es más que el hombre, ¿no? Y esa paradoja no resuelta, eso es lo que estudiamos, por si os suena, el año pasado en antropología, cuando hablaba en los primeros temas de la diferencia ontológica que requiere de la diferencia teológica para poderse sostener. Sin embargo, para Heidegger, esto se queda aquí. Se queda aquí. No es posible ir más adelante, ¿no? Y por eso lo que va a ir pasando es que el acontecimiento del ser en el hombre tiene que buscar nuevas formas, pero no es en el camino de una profundización metafísica que me lleve a la diferencia teológica y admitir que existe Dios y la trascendencia, sino a ver cómo el ser acontece en la literatura, ¿no? Cómo pueden aparecer los nuevos dioses, las nuevas manifestaciones del ser, lo sagrado, a través de nuevas formas que son sorpresivas, no anticipadas, ¿no? Y desde ahí, claro, esto lleva consigo, y es la clave de lectura de las páginas siguientes, que la manifestación del ser y la manifestación de lo divino o de lo sagrado, que no depende decidir al hombre cómo va a ser, qué figura va a tener, cuándo va a ser, sí depende del hombre el estar abierto, el mantener una tensión, esa apertura hacia el ser, esperando a ver si un día se ilumina o no se ilumina, eso es lo que depende del hombre, es esa paradoja, ¿no? El hombre va a estar ahí como sometido, y Dios va a estar sometido, y el ser va a estar sometido a el tiempo. El ser se disuelve en el tiempo. El ser solamente a lo mejor aparece, si él quiere, en el tiempo del hombre, y el hombre tiene que gastar el tiempo esperando a ver si el ser se manifiesta o no se manifiesta. Luego la hora, el tiempo, se impone al ser.
Luego la verdad ya no es algo absoluto, sino que está sometida al tiempo, está sometida a la historia. Por eso la hora, si esta es la hora del silencio de Dios, el hombre queda cerrado a Dios. No es que yo no quiera que Dios no exista, sino que tengo que aceptar que la manifestación del ser, que la manifestación de Dios en esta hora es ocultarse y no es ser. Es un momento ateo y me toca someterme a ello. Por eso la crítica que al final hará, la pregunta que al final plantea Buber, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, que vamos a ver si tenéis alguna pregunta, ¿no? A lo mejor es muy denso. Yo prefiero que esto lo machaquéis mucho porque es, si lo conseguís comprender, estáis en un punto de la metafísica y de la ontología contemporánea de mucha repercusión que merece la pena, ¿eh? Merece la pena comprender bien eso, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Enrique. No he entendido exactamente esa genialidad que ha dicho usted de que Heidegger sigue siendo hegeliano. Heidegger, sí. Hegel, no sé si lo habéis estudiado todavía o no, pero Hegel sí os sonará que hay un solo principio, que es el espíritu, que dialécticamente va saliendo de sí, ¿no? Y va dando por antítesis todo, la materia, la historia, el derecho, los personajes, así está cada persona. Cada momento de la realidad es un momento del devenir del espíritu absoluto que ha salido de sí y va a volver a sí. Y el momento cumbre de la historia para Hegel es el mismo, en que el espíritu absoluto toma conciencia de sí mismo y empieza el camino de vuelta a casa. Es una secularización de la visión clásica de los padres de la Iglesia, que está en Tomás de Aquino, de el exitus reditus. Dios que sale de sí por la creación, vuelve a salir de sí por la redención y va a través de la eficacia de esa redención por la acción del Espíritu Santo, haciendo que toda la creación redimida vuelva a Dios, ¿no? Pero ahí hay como una distinción, ¿no? Las criaturas son criaturas y Dios es creador, ¿no? Exitus reditus, pero es manteniendo la diferencia entre el creador y las criaturas. En Hegel, las criaturas, que es toda la historia del mundo y todo el mundo en su realidad material, son simplemente algo que Dios necesita para ver todo lo que había dentro de él. Como si Dios fuese diciendo, ay, mira, dentro de mí hay materia, dentro de mí hay poder de estrellas, dentro de mí hay poder del mundo, dentro de mí hay el poder de crear un ser espiritual como el hombre, dentro de mí hay la posibilidad de que el hombre tome conciencia de que viene de mí, pero en el fondo soy yo tomando conciencia de todo lo que había dentro de mí. Y al final es que yo, Dios, absorbo todo eso. Bueno, eso es muy simplificadamente el pensamiento de Hegel. Y eso de una manera dialéctica. El procedimiento es tesis, antítesis, síntesis, que se convierte en tesis, nueva antítesis, nueva síntesis. Y al final la supersíntesis final, que es el espíritu absoluto que se convierte en razón absoluta, ¿no? Bien, el momento cumbre ahí sería cuando el hombre se da cuenta de esto. El hombre se da cuenta de esto. Bien, pues lo que le dice Buber a Heidegger, que Heidegger se presenta como existencialista, que defiende al hombre de la tradición fenomenológica, la importancia de lo concreto, la autenticidad, la angustia ante la muerte, todo eso son el contexto que está describiendo Heidegger, ¿no? Y entonces va Buber y le dice, oye Heidegger, ¿no te das cuenta que cuando tú llegas a que el hombre es el Dasein, la esencia del hombre es donde se manifiesta el ser, y en el fondo el hombre consiste en eso, y el ser consiste en eso, porque el ser sin el hombre no es, y el hombre sin el ser no es, ¿no te das cuenta que en el fondo eso es el espíritu absoluto que está tomando conciencia de sí en el hombre, manifestándose al hombre? ¿No te das cuenta que es el hombre el momento en que toma conciencia del espíritu absoluto? Pero en vez de decir hombre y espíritu absoluto, pones Dasein para hombre y pones el Sein que se revela para Dios. Y te dice, estás en Hegel, Heidegger, eres Hegel desde otra perspectiva. Y esto a Hegel estaría feliz. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Sí, Juan de. Sí,
yo lo que no he conseguido captar bien es la idea final del tiempo que está por encima incluso de la verdad. Sí, eso es al final lo que lleva también es a todo el tema del relativismo historicista, al tema de la hermenéutica. La verdad se disuelve en una colección de interpretaciones. Nunca podemos saber si hay una interpretación verdadera o más verdadera que otra, ¿no? La verdad se disuelve en el tiempo. Es el tema también de la postverdad, ¿no? No importa lo que de verdad ocurrió, sino lo que vamos interpretando posteriormente de la verdad. Eso deriva de ese punto. ¿Y ese punto de dónde arranca? Ese punto arranca de que si el ser es lo que acontece en el hombre, en la subjetividad humana, y el hombre consiste en estar a la escucha de ese ser, eso solamente ocurre como acontecimiento. Es decir, ¿dónde ocurre eso? No ocurre de una manera permanente, no ocurre en un mundo metafísico. Eso donde está ocurriendo es en la existencia. ¿Y la existencia qué es? Temporal. El hombre es tempóreo. Por lo tanto, está ocurriendo, ahora ha ocurrido una vez, en Parménides ha ocurrido una vez, fenomenal, ¿no? Luego se ha olvidado hasta que llega Heidegger y vuelve a ocurrir, ¿no? Es decir, al final, ¿de qué depende la verdad? ¿De qué depende su comprensión? Del tiempo. Del tiempo. Es el tiempo, la constante en la cual acontece el desvelamiento del ser, la manifestación del ser. Y el hombre no puede forzarla, simplemente tiene que estar pasando el tiempo como un pastor para impedir que cuando quiera aparecer esa manifestación se pierda, para favorecerla, ¿no? Entonces, la verdad no es algo que yo lo alcance y me sirva de roca, aunque sea desde la historia, y lo haga históricamente, sino que la verdad depende del tiempo. Y ahora es, y ahora no es. ¿Y cómo puedo saberlo si estoy metido dentro del tiempo? Pues ese es el problema del círculo del sentido, que se llama. Un círculo vicioso. Yo ahora pienso que la verdad es esta, porque en este momento histórico, en este tiempo, el ser se me ha revelado a mí, que soy el hombre, de esta manera. Pero ¿y mañana? Porque el sentido depende de yo, que soy el que acoge ese sentido. Y el sentido se me manifiesta a mí, es decir, en el tiempo. Pero ¿y mañana? ¿Y ayer? Es decir, el tiempo es lo que está con prioridad ahí absoluta. No sé si te he aclarado algo, ¿no? Entonces, el tiempo disuelve al ser. No es que el ser acontezca en la historia, es que la historia tiene además una prioridad sobre el ser. Fijaos que hay un elemento muy cristiano ahí. Frente a los griegos, que eran muy platónicos, muy de las esencias, el cristianismo y el judaísmo aportan la verdad de la historia. Y Dios se revela en la historia. Pero es un Dios que se revela en la historia trascendiendo la historia, no disolviéndose en la historia. Aquí lo que tendríamos es la verdad de la historia, la verdad del tiempo, pero es un ámbito disolutorio. Ahí se disuelve la verdad. Lo trascendente se hace inmanente, está a merced del tiempo. Y como mi acceso a esa verdad coincide con la verdad en sí misma, no hay forma de trascender, de escapar al torrente del tiempo. Llega a esa aporía. Eso es lo que le pasa a Heidegger en Ser y el tiempo. Y ahí está la madre de todos los filósofos posmodernos, de todo el fundamento del relativismo. Ese relativismo posmoderno que junto al fundamento teórico en Heidegger tiene esa huida voluntaria histórica para evitar las atrocidades de las guerras mundiales, etc., ¿no? Pero su origen filosófico está aquí. Por eso Heidegger es tan importante hoy, ¿no? Porque ha marcado muchos pensadores. ¿De acuerdo? ¿Nos da tiempo a rezar el Regina Coeli? Sí. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque el Señor ha resucitado en verdad, aleluya. Oh Dios, que has comunicado la alegría al mundo con la noticia de la resurrección de tu Hijo, te pedimos que por intercesión de nuestra Santísima Madre alcancemos un día la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ánimo con las páginas. No hace falta que acertéis.
Hacedlo lo mejor que podáis, no intentéis ser perfectos, sino dar lo mejor y ya está, ¿vale? No os asustéis mucho. Nos vemos. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias. Vosotros. Adiós, gracias. Adiós.